Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Salud Cafetera. En esta ocasión de visita al Emanuel Cruz Estudio de Arte, un espacio que hace y rinde honor a la artista que la apellido justamente del hombre Emanuel Cruz. Seguramente a él, a lo mejor no todos lo recuerdan, pero seguramente más de uno de ustedes se ha tomado la foto en el túnel, ahí en la calle Enríquez, ahí en el pasillo que está ahí por el pasaje. Bien, ¿por qué estamos aquí de visita? Bueno, esto es porque este es el centro de operaciones, de ensayos, de lo que es la obra Monstruo bajo tierra de María Teresa Díaz del Guante y cuya directora es Marisol Torres Bosco, y también nos van a acompañar las actrices Dunya Sarif y Roberta del Prado, pues para que nos platiquen de la obra. Y si ustedes ven esos implementos, quizá ya van teniendo una idea de dónde va esta charla. Marisol, un gusto, un placer enorme venir a platicar con ustedes, sobre esta obra. ¿De qué va? Cuéntanos. Bueno, es finalmente una propuesta escénica que aborda el tema de las maternidades en duelo tras la desaparición forzada de algún familiar, de algún hijo. Un tema bastante difícil, complicado, doloroso socialmente, Marisol. Y yo te pregunto, ¿de dónde surge esta idea de hacer este trabajo teatral? Mira, la parte personal, que la cuento poco a poquito, eh, creo que en mi transitar, el corto transitar, algo que me mueve y me ha conmovido siempre es el tema de la maternidad. Cuando tengo el conocimiento y contacto de estas madres que están en estos procesos tan dolorosos, pero que en ese momento de tanto dolor ante la ausencia, ante la incertidumbre, toman una fuerza que les hace seguir adelante, que les hace buscar a sus seres queridos, que se convierten en una identidad guerrera, diría yo, una identidad llena de virilidad, que se sobrepone al dolor por algo tan fuerte que es el amor a uno. Claro, oye, Marisol, esa es la parte interna del ser humano, de la mujer. Ahora, pero también hay un trasfondo académico. Cuéntanos de esa parte. Ahora te cuento esto. Bien, como parte del proceso de maestría en dirección escénica, he tenido la fortuna de llevar desde hace 2 años en la Escuela de Artes de Yucatán, la ENAI. Este proceso que se vive, pues termina con un montaje a público y este montaje es resultado del proceso que llevé durante 2 años en formación con diferentes docentes. Ok, entre el tema de tu interés personal como mujer, tu labor académica, ¿cómo te decides o cómo buscas o cómo te encuentras con esta obra? El tema ya es algo que me venía haciendo sonido, ruido acá, latiendo en lo más profundo. Y la posibilidad de abordarlo desde la maestría con todas las herramientas, elementos que la asesoría de maestros especializados y enfocados en la dirección escénica me podría brindar, significó para mí el poner el punto de inicio, un punto de arranque y decidirme a realizar este proceso. Ahora bien, hay diferentes modos de abordar esta temática desde las artes escénicas. Entra lo performativo, podría ser algo como happening o intervenciones tan ligeras. Hay una gran cantidad de modalidades en las que podría ser abordada, pero cuando buscas encuentras. Entonces, justo eh, me topo con una trilogía de obras que son de María Teresa Díaz del Guante. Ella es una directora, actriz y dramaturga, yendo del Sistema Nacional de Creadores de Arte, y tiene una trilogía enfocada en este tema y que no nace, pues, nace de su interés personal, pero también nace
de un trabajo muy específico, vivencial, documental que ella tiene en Sinaloa, de donde es originaria. Y hace estas 3 obras que son Sabueso, Aroma, Monstruo bajo tierra. Las 2 primeras ya han sido montadas y esta tercera, cuando la leo, encuentro elementos de los cuales yo creo que necesito hablar. ¿Qué sentimientos te despertó cuando leíste la obra? Eh, Dolor, si hay algo de dolor que se toca, que yo sentí, rabia también, indignación y admiración. Creo que son los sentimientos primordiales que en ese momento sentí. Y cuando leí la obra, primero era como decirlo para mí, ¿no? ¿Cómo voy a digerir esto para poder ponerlo en escena? ¿Cómo voy a poder pasar este instante en el que la propia palabra me llega a avasallar para no estar sumida en la palabra misma, sino en la generación de las imágenes, las sensaciones, las emociones, la plasticidad y todo el concepto que haga que eso pase a un público? Ok, a ver, tenemos aquí con nosotros Tunya Sarit y Roberta Belpa. Chicas, ¿cómo les llega la propuesta de ser parte de esta puesta en escena? Platíquenlo. Bueno, gracias, Tomás. Pues mira, yo formo parte de un programa que tienen Hombre Gacela, cuyos directores son Marisol y Cuitláhuac. Es un training de recursos actorales. Es un taller muy interesante que, bueno, es formativo, formación permanente. Ahí fue donde nos conocimos, un taller que duró 6 meses. Ahí fue donde los conocí a ellos y ahí fue donde Marisol me hizo esta invitación, una invitación que yo valoro mucho, que yo agradezco mucho, porque es un trabajo muy sensible el que estamos haciendo, porque realmente ha sido una construcción colectiva. Eso también hay que reconocerlo de parte de Marisol, que nos ha ido guiando, pero también nos ha hecho partícipes de todo el proceso, desde la construcción de cada uno de los personajes hasta todos los recursos, pues ha sido una aportación colectiva. Y bueno, pues esa fue una de las razones, creo, ahí Marisol lo podrá contar mejor, pero todas tenemos en común que somos madres. Claro. Entonces, hay algo ahí que a lo mejor Marisol nos pueda seguir platicando por qué lo hizo hacer. Oye, Ninja, a ver, obviamente siendo teatrera en el sentido del oficio, de la profesión, pues una propuesta teatral, pues siempre, ay, qué buena onda, que me jala, que me invita, que es. Pero cuando viene un proyecto de esta naturaleza, con esta fuerza, con esta profundidad, con este dolor, dice Marisol, me avasalló, o sea, ni siquiera le interpeló la obra, sino la avasalló. ¿Qué te motivó de decir, además del reto teatral por sí mismo, como profesión, qué te hizo decir sí para una obra de esta naturaleza? Ujú. Híjole, pues yo creo que de entrada, que es un tema que nos toca a todos. Es decir, aunque no sea algo que nos haya ocurrido de manera directa, siempre hay una relación con este tema. Eh, lo vemos en las calles. Bueno, en mi caso, yo había visto las marchas de mujeres, los plantones, había visto también, había platicado con algunas mujeres a quienes les había ocurrido que desapareciera algún ser querido, algún ser amado. Pero, pero era un poco, debo reconocerlo, un poco ajeno en el sentido de que afortunadamente no me ha tocado de manera tan directa. Em, Cuando me pasa Marisol el guión y lo leo,
que además era un guión que se fue transformando también. Al principio sí fue muy impactante. Reconocer ahí que había personajes que estaban atravesando por un dolor tan profundo, uy, es tremendo. Y no puedes evitar ponerte en ese lugar como madre, como mujer. Es inevitable que ahí hay algo que digas tú, es que yo puedo ser este personaje que existe, además, ¿no? Sí, que se fue construyendo y que eh, hay algo ficcionado, pero que es real. O sea, todas las historias que están ahí son reales. Entonces, sí fue algo que me atrajo mucho. Y además, pues bueno, la trayectoria de Marisol como directora, como actriz, es una persona muy sensible y sobre todo muy respetuosa, y eso es algo que se agradece. Siempre trabajar con respeto, sea lo que hagas, para mí es sumamente importante. Claro. Roberta, ¿tú cómo llegaste a tu contacto con esta propuesta por parte de Marisol? Eh, Hola, bueno, yo te voy a contar un poquito de mí. Soy actriz, soy egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral hace muchísimos años y actualmente dirijo el Foro Trasmundo Teatro, que es donde se van a llevar a cabo las funciones de Monstruo. Este espacio tiene pues ya sus añitos, no son muchos, somos un espacio todavía muy joven, tiene 5 años. eh, donde nos gusta abordar temáticas sociales como esta y otras muchas. También en lo personal, pues me gusta tocarlas, ¿no? Reflexionar sobre las situaciones del país. Y bueno, en este lugar de Trasmundo es donde Marisol y yo nos encontramos, ella llevando sus proyectos a presentarse en el foro, y resulta que además somos del mismo lugar de origen, de Santiago Tuxtla, Veracruz. Y también en el equipo está Melanie, está Ayari Cházaro, y pues es un equipo de mujeres que tengo un rato conociéndolas, todas de distintos lugares. Creo que nos hermana a todas la música, y eso fue lo que pues a mí me hizo pues querer participar, ¿no? Porque las conozco a todas, sé que son todas excelentes actrices también, y Marisol pues me gusta mucho su trabajo. ¿Cómo fue tu sensación al conocer ya el guión? Y aparte una cosa es Claro, claro. conocerte con Marisol, tener el trabajo conjunto de ese espacio Transmundo, ubicado en la Plaza Ilustres, eh, pero ¿cómo afrontaste la lectura de esta obra? Como parecía, además del conocimiento de Marisol, además de mi trabajo con ella, decir, sí, sí quiero ser parte de. Creo que la dramaturgia está muy bien. Es un trabajo de muchísima investigación. Se le siente. Además, no solamente hay mucha investigación muy, eh, pues muy vivencial y muy emotiva, sino también hay como un paso más en esta dramaturgia, que es lo poético, y un viaje emocional por el que transitan todos los personajes, justo para que el espectador o quien lee la obra pueda ir adentrándose en cuáles son las situaciones, por dónde están transitando estos personajes, eh, cuáles son todo el ambiente, ¿no? que les atraviesa, ¿no? Porque no solamente es pues el que tienen a un hijo desaparecido y que están buscando, sino toda la serie de problemáticas por las que se enfrentan, que es una verdadera, ¿cómo se dice? Peregrinar, ¿no? De estas mujeres. Em, Como te decía, en Trasmundo siempre hemos estado
muy dispuestos, ¿no? A hacer un foro donde estas temáticas se aborden, donde haya esa voz, pues que reclama también, ¿no? Que pide justicia. Y bueno, pues por eso es una obra que yo recomiendo mucho verla, porque además sensibiliza mucho, nos hace entender. Es un gran abrazo, ¿no? A las maternidades, a los duelos y a estas búsquedas. Claro. Oye, Marisol, a ver, dice Roberta que recomienda la obra, ¿cómo, cómo atraer a algún público cuando, lo voy a decir con todo el respeto del mundo para los hechos, cuando a veces pareciera que hemos normalizado tanto las desapariciones, cuando Jalapa, la capital de Veracruz, es el epicentro de las marchas, de las protestas, de los plantones, vemos lonas, vemos gritos, hemos visto llantos de las madres. ¿Y cómo hacer para trascender esa, entre comillas, normalización, como para que la gente vaya a una obra de teatro y diga, sí, trasciendo la normalización, que muchas veces hace como que, bueno, una marcha más, ¿no? Pero cómo afrontar ahora este hecho, este evento, en una obra de teatro para el público. Allí es donde el teatro tiene recursos estéticos y recursos éticos y sintéticos con los que se plantea un hecho que parte de la realidad, pero que se transita a través de la metáfora, de elementos, como lo dije, ¿no? De la síntesis. Y entonces, aun cuando la experiencia de la que se basa tiene una profunda raíz en una realidad que vivimos, hay otros elementos sobre los que el público puede recibir, percibir y sobre todo que te permiten ampliar un panorama. Es, es parte de lo que el teatro puede lograr. Cabe señalar que es importantísimo que el público vaya. Sí, ahora que están escuchando la entrevista, que nos escuchen, la otra parte es que el público llegue y que de verdad se acerque para poder conocer la propuesta y entonces desde lo que recibe pueda tener un punto de vista sobre no solo el montaje, sino lo que está pasando en nuestra realidad. Y creo que algo que ocurre, que sí es lamentable con esto que tú llamas la normalización, entre comillas, a veces nos pasa lo que la repetición de un hecho, cuando solamente se empieza a convertir en una estadística, en algo numérico, o a veces también sin denostar ningún medio informativo, ni mucho menos con todo el respeto del trabajo que se hace, a veces hay cosas que pueden caer en lo amarillista y eso a la gente pues le genera sensaciones de rechazo y por supuesto que a la gente cuando algo lo rechaza pues lo anula de su visión. Entonces sí, considero realmente importante tener la posibilidad de hacer este tipo de propuestas, insisto, y que el público llegue, lo conozca y que pueda ver otras aristas de este fenómeno. Claro. Esas herramientas, amigas y amigos, uno las lee en las narrativas periodísticas y obviamente quienes estamos adentrados en los temas noticiosos, informativos o de análisis, sabemos que esto es parte del día a día de las madres buscadoras, pero la verdad es que sí impacta en mi caso muy personal verlas aquí, sobre todo esta, esta específicamente, ¿no? Digo, las palas son de una u otra manera, eventualmente es con cierta cotidianidad, pero esta herramienta en específico, Marisol, cuéntanos de esa herramienta. Pues es una herramienta que utilizan las madres, que fue generada a través de la necesidad, es decir, no es una herramienta que ya existiera, sino que se tuvo que generar por la necesidad de hacer justamente el descubrimiento de restos humanos y se utiliza para penetrar en la tierra y a través del aroma
que sale de la punta de la herramienta es que las buscadoras encuentran o pueden encontrar restos óseos. Claro. Roberta Dunya, ¿qué les mueve el tener en contacto, aunque sea de manera teatral, con esas herramientas en una obra de este nivel de impacto emocional? ¿Qué les mueve? Es que es muy fuerte esto que preguntas, porque como bien dices, bueno, las palas son instrumentos que estaban ahí, ¿no? Que los utilizamos para muchísimas cosas, ¿no? Pero cuando son instrumentos de búsqueda, se transforman verdaderamente. Y no solo se transforma el objeto, también nos transforman o bueno, hablo como personajes, pues, como parte de esta puesta en escena, sí nos transformó en el sentido de que desde el principio hay instrumentos que fueron nuevos, pero si te das cuenta, ya es como si se hubieran utilizado desde hace mucho tiempo. Entonces, ese fue un ejercicio sumamente interesante porque nos pedía Marisol: "Aprópiense de él, siéntanlo, háganlo parte de ustedes". Así lo hicimos. O sea, esa pala que ves ahí, que tiene, impreso un trabajo que además es muy bonito artísticamente hablando, que tiene los 4 puntos cardinales, es el que utiliza mi personaje, incompleta. Em, esta pala, eh, la conozco desde nueva, pues, y esa pala ya se hizo parte de mí. Esa pala no solo es una pala, es también, de alguna manera, está representado ahí a quien yo busco, que es mi hijo, que ya había encontrado y que por alguna razón perdí una parte de su cuerpo. Y ahora tengo que volver a buscarlo. Estoy buscando esa parte que falta. Entonces, a veces el personaje es, pero pues es que esta esta pala también puede ser mi hijo, ¿no? Entonces, ya es muchas cosas ese instrumento, ¿no? Y es increíble la manera de cómo justamente ese objeto inanimado, de alguna manera se vuelve animado, ¿no? Forma parte de uno mismo, ¿no? Eso es para mí. Roberta. Em, ¿Cómo es mi relación con la pala de mi personaje? Eh, pues también es como un arma. No quiero repetir lo que dijo Du, que estoy de acuerdo en la transfiguración que el objeto eh, hace durante el montaje. eh, Entre ellas pasa por ser un arma, también pasa por ser el sostén, las sostiene, las ayuda, las acompaña, las moviliza, este, las representa. eh, y, y finalmente es lo que estas mujeres tienen para poder encontrar a sus seres queridos, ¿no? O sea, viven con eso, vivimos, ¿no? En ese momento. La verdad es que es una obra compleja, es un tema muy complejo, es un tema que requiere como eh, mucho respeto, ¿no? Y que nos lleva justo a reflexionar mucho sobre eh, cuál es nuestra posición como sociedad, como personas ante esta gran tragedia que se está viviendo en el país. Y, y, y creo también, como dice Marisol, que el lenguaje del teatro es pues un muy buen eh,
espacio para poder acompañar también a todos estos colectivos, a todas estas madres, para darles voz también y que se visibilice en la sociedad y sobre todo que se volvernos más empáticos con ellas cuando las vemos, cuando las escuchamos, ¿no? Marisol, Entonces es un micrófono. claro, sí. Oye, Marisol, ¿cuáles serían los motivos o el motivo por el cual tú crees que la gente debería de ir a verla? Número uno. Y número dos, ¿cuándo y dónde se presenta? Pues ya para ir cerrando, yo sé que es un tema complicado, complejo, pero al final del día es una puesta en escena, ¿no? Y que por lo tanto, que esta charla es para invitarlos a ir a ver esta puesta en escena. Marisol, danos sus asusten. Marisol, danos el motivo que tú crees por el cual la gente debería de ir. Uno, y dos, ¿cuándo, dónde, los boletos, cómo está el tema Claro, de la presentación Globo? claro. Eh, quien busca el teatro, quien ama el teatro es porque quiere vivir experiencias que le lleven a sentir de los diferentes niveles. Entonces, esta propuesta escénica es una propuesta que te hace realmente llegar a tus emociones. Entonces, quienes aman el teatro, quienes buscan la pasión del teatro, tienen que conocer Monstruo y queremos que conozcan Monstruo porque también queremos escucharles, escuchar su experiencia de vivir, de estar allí como espectador recibiendo ese trabajo que hemos hecho justo para visibilizar a las madres buscadoras, para acompañarlas, para arroparlas, para generar otra propuesta de visión de lo que ellas están viviendo. Pues bueno, los esperamos como ya había comentado Roberta, mi Trasmundo Teatro, el 3, 4, 5 y 6 de julio. El 3 y 4 de julio estamos a las 8 de la noche. El 5 y 6 de julio estamos a las 7 de la noche. Jalapeños Ilustres, número 171. Hay 2 números que ponemos a disposición. Búsquenos en las redes sociales de Trasmundo Teatro, en Facebook e Instagram y también en las redes sociales de Hombre Gacela. Voy a dar un número que es el 2288-535221 para que por allí puedan consultar sobre los números y si me apoyas Roberta con el número de Trasmundo Teatro para que puedan conseguir sus entradas. Es el 2281-093273. Pero creo que en nuestras redes ahí lo van a encontrar muchas veces repetido, ¿no? Trasmundo Teatro, el jueves, viernes, sábado y domingo a partir del 3, 4, 5 y 6 de julio. Me gustaría, Tomás, si me permite rápidamente, nada más comentar algo que me parece importante tener en cuenta. Si bien es un tema muy sensible, muy doloroso, muy fuerte, algo que creo que cuidaron tanto la dramaturga como la directora es que no se quede en ese sufrir, ¿no? En ese duelo. O sea, creo que también el espectador va a ir a ver efectivamente de frente sus emociones, pero por otra parte van a salir también, creo yo, con un dejo de esperanza, que creo que eso es sumamente importante. Cuando el espectador salga, no va a salir triste como cuando ve una noticia tan terrible como las que están relacionadas con este tema, sino que va a encontrar algo de esperanza. Tienen que verla para que sepan de lo que estamos hablando, de lo que les estoy intentando decir, ¿no? Eso nada más. Y el costo de la entrada. Ay, claro que sí, gracias. Bueno, tenemos para los estudiantes un precio preferencial de 100 pesos, preventa e INAPAN de 120 y allá de la función la taquilla está en 150 como entrada general. Así que aprovechen la preventa, aprovechen los descuentos de estudiante, mándenos un mensajito por nuestras redes sociales o llámenos para poder tener sus entradas. Perfecto, esa es la invitación para esta puesta en escena de Mosco Bajo Tierra de María Teresa Díaz del Guante, con la dirección de Marisola Torres Cosco. Y pues agradecerles, chicas, Al contrario. esta charla, este diálogo. Llegas, amigos, de verdad hay que tener la mente abierta y el corazón expandido para ir a disfrutar, ir a deleitarse de una puesta en escena que en el fondo tienen un gran tema social, pero que además, gracias doña,
deja abierta la puerta a la esperanza. Soy Tomás González Corro, muchísimas gracias por apoyarnos. Recuerde, esto fue Salud Cafetera. Saludos.